Lena, Dios te bendiga muchísimo. Estamos felices de poder compartir este tiempo de adoración, de búsqueda del Señor. Así que junto con Lena te invitamos a cerrar los ojos y cantar esta canción en alabanza delante de la presencia del Señor. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. Gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Pusiste en orden todo el caos, nos aceptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. Sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz, porque tú me salvaste, tú me liberaste, Señor. Lo que hiciste en la cruz me redimió, me dio una vida nueva, Señor. Aleluya, Señor, aleluya.
Señor. Digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es aquel que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno. Gracias sublimes. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola hermanos, ¿cómo andan? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar juntos, de compartir con ustedes este tiempo, de poder estar otra vez en un culto delante del Señor, frente a su presencia. El Señor es bueno, es misericordioso y que podamos estar juntos es una bendición enorme, ¿sí? Enorme, más en estos tiempos. Así que sepamos aprovechar cada cosa que el Señor nos regala, sepamos aprovecharla, ¿sí? Y este es un tiempo, un regalo del Señor, ¿sí? El poder estar al lado de ustedes, ¿no? Compartiendo en la familia de la fe. Porque recuerden que esta es una familia que el Señor conformó y que nosotros no elegimos, ¿sí? No elegimos, pero es una familia que nos ha hecho tanto bien, ¿sí? Que incluso ha reemplazado, y esto hablo a título personal, ¿no? Y también, ¿no? Como en nombre de mi familia, ha reemplazado a la familia que dejamos allá en Mar del Plata hace ya varios años. Así que aprovechemos de estar juntos, porque estar juntos es una bendición, ¿sí? Y estando juntos podemos adorar al Señor. Y una de las maneras de adorar al Señor es separar nuestros diezmos y ofrendas para Él y honrarle con nuestros bienes. Es parte de ese servicio que queremos darle a nuestro Dios. Así que ahí separa tu diezmo, tu ofrenda delante del Señor y vamos a consagrarlo delante de Él. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te adoramos y te bendecimos y te glorificamos enormemente. Tú eres nuestro Dios. Señor, hoy separamos nuestros diezmos y ofrendas, consagrándolos y apartándolos para ti, para que seas honrado y recibas honor y gloria. Y Señor, esperando que cumplas tus promesas y proveas de lo que falta. Señor, no nos has dejado y sabemos que nunca lo harás, pero confiamos en ti para que cada necesidad, Señor, sea suplida en cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesucristo, colocamos delante tuyo especialmente a los que más necesidad están pasando. Colocamos allí a nuestra hermana Nélida, colocamos a nuestra hermana Lili. Señor, ve por ellas. Señor, lo que nadie tiene en cuenta, tú lo tienes en cuenta y tú lo sabes, y por eso las encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. El Señor es bueno, confiemos en Él y estemos listos para ayudar a nuestros hermanos que nos necesitan. Sí, porque siempre hay un hermano que necesita una palabra de aliento, un consuelo, un consejo, ¿sí? Y también algo tal vez que vos puedas darle para bendecirle. ¿Sí? Si yo estoy atento a la necesidad de mi hermano, seguramente voy a poder hacer mucho para ayudarle en esa necesidad. Si yo no tengo en cuenta qué es lo que el otro necesita, tal vez incluso pudiendo dar mucho,
no voy a terminar ayudando a nadie porque solo me estoy mirando a mí mismo, así que es tiempo de poder mirar a nuestro hermano y de poder venir delante del Señor. Y pensando en esto, ¿no? En esto de poder hablar con nuestro ejemplo y poder dar testimonio de que somos de Cristo con nuestras vidas, es que me gustaría leer el pasaje que nos toca el día de hoy en Hechos capítulo 16, versículo 25. Hechos 16, 25. Este pasaje para nosotros va a ser esencial, así que yo te pido que prestes atención, ¿sí? Que estés ahí atento. Si estás a través de la página web, puedes hacer tus anotaciones, también puedes hacer tus preguntas o compartir tus comentarios, ¿sí? Porque este pasaje de hoy también nos va a servir como una guía de cómo servir al Señor y a las personas para todo este año que vamos a comenzar pronto, el 2022. Amén. Así que vamos a la lectura. Hechos 16, 25. ¿Sí? Dice: a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos se escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio las puertas de la cárcel abiertas, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con voz fuerte Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí. ¿Se acuerdan? Pablo y Silas habían sido puestos presos después de que Pablo echara a un espíritu de adivinación de una muchacha y los amos de esa muchacha los acusaran frente a los magistrados de la ciudad de que esta gente venía a cambiar las costumbres que nosotros tenemos y que eran delincuentes que tenían que ser castigados y después de azotarlos los habían encarcelado. Ahora, esta es una cuestión injusta para Pablo y para Silas, porque ellos no estaban allí como malhechores. Sin embargo, habían sido tratados como tales y pensaban, ¿no?, que cuando nosotros recibimos tratos injustos, lo que nos sale es quejarnos, es enojarnos, es ir a reclamarle a alguien, es poner el grito en el cielo, como decimos, y por último, si no le podemos echar la culpa a nadie, se la echamos a Dios, ¿no? ¿Por qué me pasa esto, Dios mío? ¿No? ¿Por qué me ocurre esto a mí si yo tenía una buena intención, si yo vine acá a servirte? ¿Por qué me está pasando esto? No sé si alguna vez pensaste así, o tal vez si en este tiempo estás pensando así. ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué me pasan cosas que siento que no merezco? Ahora, cuando uno lee, ¿no?, lo que Pablo y Silas estaban haciendo en la cárcel, todos llenos de azotes, porque ustedes saben que los azotes con varas lastimaban el cuerpo de una manera muy grande, la persona quedaba debilitada, pero muy debilitada, y le llevaba mucho tiempo de recuperación ese tipo de heridas que se provocaban por los azotes. Tal era así que había una ley en Roma que impedía azotar de más a las personas porque podían morir. Y ellos, azotados y encarcelados en el fondo de la cárcel, ¿no?, una cárcel oscura y húmeda, lleno de cadenas en los pies, porque no solo estaban en la cárcel, sino estaban encadenados, estaban, dice, orando y cantando himnos a Dios. Y acá es donde yo pienso, ¿no? ¿Qué motivaba a Pablo y a Silas a orar y a cantar himnos en uno de los peores momentos, tal vez, que les había tocado vivir hasta ese día, ¿no? Uno de los peores momentos de su vida, seguramente. No solamente por lo que habían sufrido, sino porque había sido injusto ese sufrimiento. Si a uno le cuesta sufrir cuando se lo merece, imagínense cómo cuesta sufrir cuando uno siente que no se lo merece. Y ahí estaban ellos, orando y cantando. Y esto
impactó a todos los que le oían. Esto impactó a los presos que estaban allí y también va a impactar al carcelero, y ahora lo vamos a ver. Ahora, yo quería enfocarme en esto, ¿no? Y que pensemos en esto. Nuestro testimonio ¿no es cierto? Y el mensaje que nosotros damos acerca de lo que creemos y de quién es nuestro Señor, muchas veces es sumamente más contundente en medio del dolor que en medio de la alegría o que en medio de un tiempo de paz, de tranquilidad, de seguridad. Es mucho más contundente, ¿está bien, no? El mensaje del dolor que el mensaje de la alegría. Yo no sé qué es lo que a vos te impacta, pero a mí me impacta mucho cuando veo gente que está pasando por momentos muy difíciles y que todavía sostiene el ánimo, que sostiene la fe, que tiene un mensaje de esperanza, porque uno dice, ¿de dónde saca esta persona esa fuerza, ¿no? Para vivir y para transmitirle al otro ese ánimo? Y ellos estaban acá en una situación así, y esto no pasaba inadvertido, porque en la cárcel había gente mala en serio, y los malos saben, ¿no?, de categorías de maldad, y saben quién es malo de veras y quién es un perejil, ¿no? Que lo agarraron y lo metieron ahí porque estaba en el lugar donde no tenía que estar. Y ellos, Pablo y Silas, para los presos, eran gente inocente que estaba sufriendo porque unos tipos malos los habían acusado y usando las leyes que les favorecían a ellos y las amistades que tenían, los habían metido presos. Pero ellos eran gente inocente. Y más, ¿no? Me imagino que los sorprendería que esos inocentes que tendrían que estar muertos de miedo en la cárcel, estaban cantando, ¿me entienden? Como si estuvieran en la iglesia, en el templo. Estaban adorando a Dios, estaban haciendo un culto en el lugar más oscuro de sus vidas. ¿Se puede hacer un culto en la noche de la vida, en la oscuridad de la vida, en el dolor de la vida? ¿Se puede adorar al Señor en esos momentos? ¿Me estás entendiendo? Si miramos a Pablo y a Silas, tenemos que decir que sí. Ahora, mientras ellos estaban adorando, esa adoración llegó al cielo y el Señor respondió. Y la respuesta del Señor fue un terremoto, ¿no? Tembló todo y las cadenas que ellos tenían se cayeron, no solo las de ellos, sino también las de todos los presos. Y las puertas de la cárcel se abrieron, ¿no? Se abrieron. Los verbos hay que conjugarlos bien. Las puertas se abrieron. Y cuando las puertas se abren, lo lógico es que los presos intenten escaparse. Y por eso cuando el carcelero se da cuenta que aquello que él tenía que guardar estaba expuesto, decide quitarse la vida. Y dice, yo no puedo seguir así adelante porque el castigo que me van a dar por haber dejado libre a los presos va a ser peor que la muerte misma. Ahora, en ese momento, la voz, ¿no?, de Pablo resuena y le dice, no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. Tranquilo, nadie se ha escapado. Y yo pensaba, ¿por qué nadie se escapó? ¿Por qué ninguno de los presos, no solo Pablo y Silas, por qué ninguno de los demás vio en lo que ocurrió una oportunidad para escapar? ¿Vieron? ¿Se fijaron? Ninguno de ellos vio en esto que pasó una oportunidad para escapar. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban impactados por lo que Dios había hecho y por lo que estas personas estaban haciendo. Nunca pensaron en que ese era un momento para ellos. Ellos quedaron como asombrados de lo que Pablo y Silas estaban haciendo y de las respuestas del Dios de Pablo y Silas. Ninguno de ellos se escapó. Todos se quedaron asombrados. Es como admirados de lo que había ocurrido.
Y el carcelero, ¿no?, se da cuenta que esto que había pasado era algo totalmente inusual. Y yo no sé con qué velocidad ocurre esto, o si el carcelero ya venía pensando en lo que Pablo y Silas decían y en lo que cantaban. Pero él va a quedar tan conmovido por esto que ocurrió, que va a venir postrado de rodillas a Pablo y a Silas a decirle: yo necesito lo que ustedes tienen. Mi vida miserable necesita lo que ustedes tienen, porque yo estoy mejor acá. En lo externo, en lo exterior, mi vida va mejor que la de ustedes. Pero en el corazón, yo no llego, ni me acerco a lo que ustedes tienen. Ustedes me ganan por mucho. La paz y la libertad que tienen en el corazón yo no la tengo. Y yo la quiero. Y él se los va a decir de esta manera. Fíjense, versículo 29. Dice: entonces el carcelero pidió una luz. Claro, estaba todo oscuro donde estaba ya Pablo y Silas. Y temblando de miedo, corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Yo no sé cómo es que él llega a la conclusión de que necesita salvación. Pero evidentemente él llega a esa conclusión por lo que había oído y por lo que había visto de Pablo y de Silas. Ellos no le habían predicado el evangelio, así como literalmente, o no le habían dado un mensaje que le hablaba de Jesucristo, o no le habían hablado del pecado, o no le habían hablado de, ¿no es cierto?, de que había un Dios que ama a las personas. Nada de eso ellos le dijeron a él. Pero en lo que él veía de ellos, en lo que ellos desprendían, solamente al oírlos allá desde la oscuridad, él entendió que necesitaba salvación, porque evidentemente para el carcelero la salvación era vivir lo que Pablo y Silas vivían. A veces uno piensa que la salvación simplemente se limita a la etapa de la vida en la eternidad, en el cielo, cuando ya no vivamos aquí. Está bien, ¿no? La salvación, ¿para dónde es? Bueno, para el día en que nos toque morir y tengamos que partir a la presencia de Dios. Entonces ahí es que vamos a disfrutar de la salvación. Y de alguna manera eso en parte es así, ¿no es cierto? Pero la salvación se comienza a vivir desde el momento en que uno cree en el Señor. Y esa salvación que ellos desprendían en sus canciones, en su oración, es la que este hombre necesitaba. Tal vez él no estaba pensando en el cielo, él estaba pensando en tener lo que ellos tenían, en vivir los problemas como ellos los vivían, en atravesar la vida con esa alegría, con esa paz y con esa felicidad que esta gente demostraba tener. Y no como un mensaje que se predica desde un púlpito, sino con la evidencia de una vida que en un momento tan difícil no está quejándose, no está enojado, no están despotricando, sino están adorando y bendiciendo al Señor. ¿Está bien, no? Esa era la vida de Pablo y de Silas en ese momento. Y esa vida impactó al carcelero y seguramente a los que estaban allí presos con ellos. Por eso yo te quería decir esto, ¿no? Nunca reneguemos de los problemas, porque los problemas que atravesamos también vienen de parte del Señor y son una oportunidad para dar testimonio de Él. Yo sé que a nosotros nos cuesta vivir los problemas. A mí, por ejemplo, me cuesta a veces enfrentarme a ciertas situaciones difíciles. Y uno, naturalmente, humanamente, tiende a la queja o tiende al lamento, ¿vieron? ¡Ay, ¿por qué me pasa a mí esto? Y esto es algo normal en todos nosotros. Pero si podemos ver que aquellas cosas difíciles, duras, tal vez muy duras, que nos
tocan vivir, son una oportunidad para expresar la vida de Dios y para que la salvación que Dios nos ha regalado se deje ver en nosotros hoy. Vamos a poder impactar a la gente incluso sin hablarles, ¿sí? Un mensaje claro, conciso, ¿no es cierto?, ordenado, teológicamente correcto. Vamos a poder dar un testimonio que no se expresa con palabras, sino que se refleja en el rostro, en las expresiones, en la manera de dirigirse al otro, en la manera de relatar lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo, se nos había pegado esto de cómo van las cosas ahí, todo para atrás, ¿no? Todo esa expresión, para atrás. Y en algún momento pensamos en esto de ¿por qué decimos eso, no? Todo para atrás. A veces uno toma incluso ciertos modismos o ciertas maneras de hablar que expresan un corazón que no está orientado hacia lo que Dios hace en la vida de las personas, sino a lo que los problemas hacen, ¿no? A lo que el mundo genera, a lo que Satanás mismo hace. A veces estamos más pendientes de lo que Satanás está haciendo y tratamos de defendernos de eso que pendientes de lo que Dios hace y estar agradecidos por eso. Y nuestro lenguaje muchas veces expresa el corazón. Y entonces en esos momentos es cuando uno tiene que decidir cambiar y decir, yo no quiero más hablar de esa manera, yo quiero tener una expresión de fe, no una expresión de desánimo. Y esas expresiones de fe son las que tocan la vida de los demás y las que les muestran a los demás que hay oportunidades que ellos tal vez no conocen, pero que pueden conocer porque si yo las encontré, alguien más también las puede encontrar. Si Pablo y Silas podían vivir como vivían ese momento, el carcelero también podía vivirlo. Y es lo que él les pide. Muéstrenme el camino de la salvación. ¿Qué debo hacer? Porque algo hay que hacer. Algo no debe ser posible de llevar adelante o de llevar a cabo para tener lo que ustedes quieren, lo que ustedes tienen. Y yo lo quiero. Y eso es lo que él les dice. Así que hermanos, tal vez hoy tengamos que vivir con alegría los problemas para que otros lleguen a Cristo. Y no con desánimo, no pensando en que hay algún problema o que el Señor nos ha abandonado o que algo hemos hecho mal o que Satanás, como decía mi mamá en algún momento, me acuerdo patente, ¿no? De chico, llegó un familiar al que no queríamos ver. Y mi mamá lo miró y dijo, ya metió la cola el diablo, ¿no? Íbamos bien y apareció Satanás. ¿No? Era una persona complicada que venía y ya sabíamos que iba a traer complicaciones. Hay una hermana que dice el maldito. ¿No? Hay una hermana que dice, no, el maldito apareció. Y entonces cuando aparece el maldito, ¿no? Todo sale mal. No, hermanos, el Señor está en medio. Y en medio de la oscuridad también el Señor está presente. Así que aprendamos a ver al Señor. Y la gente va a aprender a ver al Señor a través de nuestros ojos, a través de nuestras palabras, ¿sí? A través de nuestros actos. Bueno, como se darán cuenta, tuve que cambiar la Biblia de la electrónica a la de papel, ¿no? Porque ya la batería no quería acompañarme hasta el final de la prédica, pero espero que ustedes sí me acompañen, que la batería de ustedes ande mejor que la de la tablet. Por eso les aconsejo, ¿no? Les pido, los animo a que ustedes puedan escribir ahí. Escríbanos en el chat, ¿no? Hablen, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo han vivido? ¿Esto es fácil? ¿Es difícil? ¿Es posible? Porque, a ver, aunque hasta ayer hayamos vivido quejándonos, ¿no? Y diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y mirando más lo que los problemas generan en mi vida o lo que Satanás genera en mi vida que lo que Dios está haciendo, hoy podemos cambiar. Hoy podemos decidir vivir como Pablo y como Silas. Hay hermanos que dicen, bueno, pastor, lo que pasa es que Pablo y Silas eran apóstoles que habían conocido al Señor y que tenían, no sé, algo que yo no tengo.
No, hermanos, no es así. Si hoy pensás así, hacete la idea que se hizo el carcelero. Yo quiero lo que ustedes tienen. Y si vos querés lo que Pablo y Silas tenían, lo vas a poder tener. Y si crees en el Señor, lo tenés. Porque esto es lo que ellos le dicen al carcelero que tiene que hacer. Fíjense, versículo 31 dice, ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que con él estaban en su casa. Fíjense la instrucción tan sencilla, tan simple. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Uno dice, salvación. Estás pidiendo lo más difícil del mundo. Y mirá, acá tenemos los requisitos. ¿Vieron que cuando uno va a sacar una tarjeta de crédito, te piden, ¿no?, requisitos que uno no sabe si los puede cumplir? O cuando vas a pedir un crédito, te vas a anotar al Procrear y te dicen, tenés que llenar esto. Y uno dice, no, esto no es para mí. No lleno los requisitos. Ahora, pensando en la salvación, que es el bien más preciado que el hombre puede alcanzar, ¿cómo deben ser los requisitos o cuáles deben ser los requisitos? Y entonces ahí es donde uno piensa, ¿no?, en una lista incumplible de cosas. Como los judíos veían las cosas, ¿no? La salvación para los judíos era, ¿no?, tener que vivir una vida en una entrega total y absoluta para alcanzar la salvación. Pero Pablo y Silas a él se lo ponen fácil y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay más que hacer. No hay más que hacer. ¿Querés tener lo que nosotros tenemos? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Querés vivir como nosotros vivimos los problemas? Cree en el Señor Jesucristo. Hermanos, en el fondo, todo lo que nos pasa es una cuestión de fe. Es una cuestión de confianza. Es una cuestión de permanecer en esa fe. De no abandonarla en medio de la oscuridad. Cuando nos agarran las dudas, es que la fe empezó a perder fuerza en nosotros. Pero si podemos mirar a Cristo, si podemos poner los ojos, como dice la Escritura, en el autor y consumador de nuestra fe, vamos a poder salir adelante, no importa en qué tipo de tinieblas estemos. El Señor le decía a Marta y a María, y lo vuelvo a repetir por enésima vez, no te he dicho que si crees, ¿no?, que si crees verás la gloria de Dios. Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, decía el Señor, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que los problemas nos están derribando. La instrucción es sencilla. Cree en el Señor Jesucristo. Cuando vamos a animar a los hermanos que están pasando por necesidades o por problemas, a veces no, uno piensa que decirle, hermano, cree en el Señor, es un premio consuelo, ¿no? Es como decir, bueno, ¿qué quieres que te diga? No te puedo ayudar demasiado, pero cree, ¿no? Y a veces el hermano que está en el problema también lo siente así, bueno, es lo único que tiene para decirme. No hay algo que me pueda ayudar, no hay una oración que me pueda hacer, no hay un milagrito que pueda desprender esas manitos que usted tiene. ¿Está bien, no? No puede hacer alguna cosa porque las personas vienen con esa idea, ¿no? Pastor, ¿qué pasa? El Señor tiene que hacer un milagro, óreme, póngame la mano en la cabeza, ¿no? Y uno, claro, lo hace porque creemos y porque sabemos que el Señor puede sanar. Pero cuando uno mira acá lo que Pablo hace por este hombre, se da cuenta que en realidad nuestro problema es que le hemos dado poco valor a la fe en el Señor. Y hemos pensado que la oración o que otras cosas, ¿no?, más, ¿no?, como más invasivas o no invasivas, no es la palabra. Otras cosas que alguien pueda hacer por mí, no cosas que yo pueda hacer. Esa es la palabra correcta. No sé por qué dije el otro, pero algo que el otro pueda hacer por mí, ¿no? Una acción externa
puede darme lo que mi corazón no encuentra. Y la verdad es que no. Ninguna acción externa puede darte lo que tu corazón no encuentra. Si tu corazón no encuentra la fe, nadie puede darte lo que solo la fe en el Señor puede dar, que es salvación. Y esto es lo que Pablo y Silas le dicen a él, y van y le predican en la casa. Fíjense que dice que este hombre, tomándolos en aquella misma hora, ¿no?, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Lo sacó de la cárcel. Dice, hoy no van a cenar acá. Hoy van a cenar en casa y quiero que vayan y quiero que estén bien y quiero que se curen y quiero que compartan con nosotros porque ahora somos hermanos. Y se regocijó de haber creído. Este hombre sintió lo mismo que Pablo y Silas. He encontrado la salvación y este es el motivo de alegría más grande, ¿no?, que yo puedo encontrar en la vida. No hay más que esto. No hay más. No hay más. No importa qué estamos viviendo. El Señor es nuestro Señor. No hay más. ¿Está bien, no? No hay más que esto. ¿Qué bendición podemos encontrar en la vida que supere el haber encontrado a Cristo? No existe, pero tenemos que creerlo. Tenemos que estar convencidos de esto. No lo tenemos que ver como, sí, ya sé que el Señor está conmigo, pero me gustaría que haga algo más por mí. Me gustaría que me saque un poquito de los problemas o que me dé lo que le he pedido hace tanto tiempo, ¿no? Hermanos, tener a Cristo lo es todo. Y si tenemos a Cristo, tenemos todo. Pablo mismo nos explica que Dios nos ha bendecido, ¿no?, con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. O sea, conocer a Cristo nos abre las puertas de toda bendición. Y esto es lo que el carcelero experimenta y lo que nosotros podemos experimentar. Ahora, el testimonio que llegó a este hombre vino del dolor de dos personas que en medio de ese dolor decidieron alabar a Dios, decidieron bendecir al Señor, decidieron glorificar a Dios y no quejarse y no pensar que había una injusticia con ellos que les permitía, ¿no?, o les justificaba para quejarse o para enojarse o para hablar en contra del Señor mismo. Ellos entendían que si estaban ahí es porque Dios quería y Dios tenía que ser alabado. Y eso que hicieron movió el cielo y movió el lugar en donde estaban y generó que una familia entera encuentre la salvación en Cristo Jesús. Así que la instrucción es sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y comenzá a testificarlo en todo momento. En el momento de la alegría, por supuesto, pero también en el momento del dolor y de la tristeza, donde la vida se vuelve difícil de vivir. Ahí es donde Cristo nos sostiene y donde hace que todo tenga sentido, aún el dolor. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Padre, gracias Señor. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias porque estás en medio, Señor. Gracias porque nos sostienes. Gracias, Señor, porque nos sustentas. Porque no nos abandonas, porque aún, Señor, en la oscuridad tu luz ha estado alumbrando el interior de cada uno de nosotros. Señor, aquellos que hemos aprendido a quejarnos por todo, hoy queremos abandonar esto y venir a la fe, y venir a la alabanza y a la adoración y al agradecimiento, porque, Señor, eso habla de la vida que tú nos has dado. Y esa vida, Señor, tiene que comenzar a verse en nosotros para que el mundo sea impactado. El testimonio de nuestro dolor va a tocar a muchos. Va a tocar a muchos. O mejor dicho, el testimonio en medio de nuestro dolor va a tocar a muchos que van a venir a Cristo a entregar sus vidas y a creer para obtener la misma salvación que tú nos has regalado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Amén, hermanos. Bueno,
Este miércoles, ¿sí?, no vamos a tener la reunión, lamentablemente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar ¿no?, en medio del viaje, ¿no?, llegando al lugar de destino, ¿no?, a Mar del Plata. A partir del próximo miércoles, o sea, de la otra semana, sí vamos a tener nuestra reunión. Así que te animo a que guardes todas las ganas de oír la palabra del Señor para aquel otro miércoles, ya en 2022. Y espero que compartas el culto con nosotros el próximo domingo. Va a ser a las 20 horas, ¿sí?, un nuevo horario, y lo vamos a hacer en vivo, así que vas a tener que estar ahí conectado. Esperamos verte, encontrarte y compartir juntos la palabra del Señor. Y bueno, esperamos que pases hermosas fiestas, una Navidad bendecida por Dios, y que comiences este año que va a venir con fe, con esperanza y con la convicción de que el Señor tiene mucho más para nosotros. Así que te animo, te mando un mensaje de esperanza, y bueno, por supuesto, te queremos, te amamos, son muy importantes para nosotros. Dios los bendiga.